Bien, bueno, comenzamos el día de hoy. El título de la predicación que entendí de que era correcto poner es ¿qué demanda el Señor? Y vamos a leer una gran cantidad de textos bíblicos en diferentes lugares de la palabra de Dios que apuntan a esto, pero el punto central de todo esto se encuentra en Miqueas. Sé que Miqueas es un poco difícil de encontrar en la Biblia. Lo voy a leer yo, pero bueno, si se animan a buscarlo está muy bien. Vamos a ir a Miqueas 6:8. No se preocupen cualquier cosa, yo lo leo. Miqueas dice, y estoy en Nueva Biblia de las Américas, es una versión parecida a Reina Valera, pero un poquito distinta. Miqueas 6:8 dice, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Entonces, acá pareciera que ya tuviéramos directamente todo explicado, qué es lo que nos demanda el Señor. Acá claramente hay por lo menos 4 puntos que yo logro notar. El primero es justicia. Si tuviéramos que definir solo palabras, no oraciones, justicia se resalta, amor se resalta, misericordia se resalta y humildad. Practicar la justicia, amar la misericordia, hace referencia a eso y lo une. Y esperen que acá se está sumando Magalí. Uy, se le salió. Bueno, ya en su momento se sumará, debe tener problemas de señal. Entonces decíamos, practicar la justicia, amar la misericordia y andar con Dios humildemente. Dependiendo de la versión que encuentren, va a decir algo parecido. Ahora, yo quiero hacerles mención de un ejemplo de alguien que no cumplió lo que demanda el Señor, sino que hizo absolutamente todo lo contrario. Y esto lo vamos a encontrar en Génesis. Génesis sí es fácil de encontrar porque es el primer libro. Abren la Biblia, buscan la primera parte, ahí está Génesis. Vamos a ir a Génesis 4 y lo voy a leer yo del 1 al 15 porque es un poco largo, así no hago que nadie se canse leyendo. Dice, y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Luego sigue diciendo el 8, Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Y el Señor le dijo, ¿qué has hecho? La voz del Señor, perdón, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor, vagabundo errante serás en la tierra. Disculpen. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, hoy me has arrojado de la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín 7 veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Bien, yo entiendo que este texto la gran mayoría lo debe conocer en sus diferentes versiones. Caín matando a Abel. El primer asesinato relatado en la Biblia y encima sobre hermanos. Esto nos deja un montón de enseñanzas en relación a esto que estamos hablando. A mí hay muchas cosas que me llaman la atención de este texto, porque, a ver, Caín intentó servir al Señor, pero no agradó al Señor lo que él hizo,
e inmediatamente se enojó, tuvo envidia y decidió ir a matar a su hermano, lo cual es una locura. Pero además lo que voy notando en el relato de todo esto es que en el final de todo, cuando Dios lo condena directamente, en ningún momento se muestra de que él haya mostrado algo de arrepentimiento. Él simplemente dijo, pero lo que me hiciste, por lo que me hiciste, ahora cualquiera que me vea me va a matar, por este destierro que Dios hizo sobre él. O sea, en ningún momento es como que él pide un estilo de clemencia, sino que hasta que se queja, digamos. Y acá es bueno donde Dios muestra también parte de su misericordia, no lo mata y además ordena que nadie lo mate porque si no, aquel que lo matara iba a ser 7 veces vengado. Dato de color, hay una banda que se llama Avenged Sevenfold, quizás la conocen, que justamente quiere decir 7 veces vengado, que hace honor a este texto. Pero a lo que quiero ir es muy llamativo todo lo que fue haciendo Caín. Y es un ejemplo a no seguir para nada, desde ya para nada. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener en cuenta es que él además desoyó, no solo tuvo envidia de su hermano, sino que desoyó la voz de Dios, porque él le había dicho, si haces bien no serás aceptado. Y él no prefirió hacer bien las cosas, sino que lo que él prefirió fue matar a aquel que sí las hacía bien. Ahora, nosotros, y cuando digo nosotros hablo de todos los creyentes, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, nosotros tenemos por conocido, en contraposición de esta historia de Caín, el contraste más grande de la historia, que es Jesús. ¿Por qué? Porque, a ver, Caín mató a su hermano, esto no hay ninguna duda, pero Jesús vino al mundo, nos llamó a nosotros como sus hermanos, y luego de llamarnos sus hermanos, cuenta el relato de la historia, si uno lo sigue leyendo, que él vino para morir por nosotros. Y acá sí quiero que alguien busque Marcos. Marcos está en el Nuevo Testamento, es Mateo, Marcos, el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos 3, el primero que lo encuentre, Marcos 3, del 33 al 35, me avisan y lo leen. Acá. Bien, léelo por favor. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Perfecto, muchas gracias. Acá es claro, acá lo venían a buscar a Jesús, sus familiares de sangre, y él frena a la gente que lo venía a llamar y le dice, no, los que a mí me rodean acá son mis hermanos. Él es el que empieza a poner esta frase, esta palabra que después hoy en día utilizamos todos, nosotros nos llamamos hermanos en Cristo. Jesús es el primero que utiliza esta frase y nos empieza a decir, ellos son mis hermanos, los que están alrededor mío, los que están conmigo, los que me acompañan. Ahora, Jesús muestra este contraste con Caín. Caín fue a matar a su hermano y Jesús vino a llamarnos sus hermanos para morir por nosotros. Eso es un detalle que quiero destacar. Y además quiero que recordemos, y le voy a pedir a mi esposa que lo lea, Juan 3, si quieren búsquenlo, obviamente de Juan 3 lo que más se destaca siempre es Juan 3:16, pero le voy a pedir a mi esposa que lea Juan 3 del 16 al 21. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bien, muchas gracias. A mí lo que me llama, a ver, todos conocemos este texto o lo hemos escuchado, más o menos tenemos una noción de eso, porque es la explicación de lo que hizo Jesús en la tierra y el amor de Dios hacia nosotros, hacia todo el mundo en general. Pero particularmente acá lo que a mí me llama la atención es que él dice,
La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y en cierta forma acá lo que a mí me hace ver es que ellos repitieron el camino de Caín. Ellos volvieron a hacer lo mismo. O sea, fue un ejemplo a no seguir y ellos hicieron exactamente lo mismo. La luz vino al mundo y ellos prefirieron las tinieblas. A Caín se le dio la posibilidad de hacer bien las cosas, de mantenerse en la luz si se quiere, y él se fue directamente a la oscuridad. Ahora, quiero hacer una mención de la versión que tengo yo en la Biblia, de lo mismo que leyó mi esposa, que es el versículo 19. En Reina Valera dice condenación, y esta es la condenación, y la versión que tengo yo dice, y este es el juicio. Y lo hago en alusión a algo que voy a hacer mención después. El 19, según la versión que tengo yo, que es Nueva Biblia de las Américas, dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Es exactamente lo mismo, pero es bueno poder entender este sinónimo, porque a veces uno no lo toma como sinónimo, la condenación y el juicio, porque en realidad nosotros tenemos definiciones distintas, que ahora voy a hacer mención de eso también. Eh, Fíjense que acá en esta versión habla de juicio, y yo me acuerdo de que ya lo hemos leído, cuando leímos Miqueas, que es lo primero que hemos leído, que Dios demanda ciertas cosas, y una de las cosas que Él demanda es practicar la justicia. Y acá es donde tenemos que hacer un parate y analizarlo, porque juicio y justicia no son lo mismo. Nosotros que conocemos derecho y Laute que tiene intenciones de aprender, lo sabemos bien. O sea, por ejemplo, en Argentina se hacen muchos juicios, pero en muy pocos se obtiene justicia. Entonces, eso es una de las cosas que nos ayuda a poder entender que son cosas distintas. Ahora, esa condenación que dice Reina Valera, ese juicio, tenemos que entenderlo de que proviene de Dios. El análisis no es el mismo que el humano que nosotros hacemos en el juicio de los hombres y en la justicia humana. Estamos hablando de un juicio de Dios y una justicia divina. El juicio, la condenación que hace referencia este texto, Juan 3:19, hace alusión al juicio de Dios. Es algo que a nosotros no nos corresponde, pero me llama la atención porque dice, y este es el juicio, o sea que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. En cierta forma se nos dio la posibilidad de hacer las cosas bien y nuevamente preferimos hacer las cosas mal. Y por ello puede llegar a venir la condenación. Ahora, si lo entendemos de esa forma, que Dios es justo y de Dios es el juicio, tenemos que pensar qué es lo que corresponde a nosotros. Bueno, lo mismo que se nos demanda en Miqueas, que se nos demanda que practiquemos la justicia. Ahora, si a nosotros se nos demanda intentar ser justos, intentar practicar la justicia, lo primero que nos deberíamos poner a preguntar es, ¿cómo la practico? ¿Cómo hago para practicar? ¿Cómo practico la justicia? Y bueno, la clave puede llegar a ser redundante, puede llegar a parecer obvio, pero la clave es buscando ser justo. Entonces ahora nos va a traer una nueva pregunta, porque nosotros sabemos, y esto si alguno no lo sabe, lo aclaro, no hay forma en la que nosotros humanamente podamos justificarnos a nosotros mismos para poder ser salvos. Uno de los textos bíblicos que después leeremos dice no hay justo ni a un uno. Entonces, si uno tiene que buscar ser justo, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Porque en realidad no hay forma que nosotros propiamente con nuestras acciones lo podamos lograr. Entonces, ahí vamos a llegar a lo que quiero apuntar. Vamos a leer Romanos, si alguno llega a encontrar Romanos rápido, le voy a pedir que lo lea. Romanos 1:17, es un solo versículo, ya lo encontró mi esposa. Romanos 1:17, léelo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bien, muchas gracias. Mi versión dice exactamente lo mismo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es un texto muy hermoso porque nos hace ver ahora un nuevo evangelio, si se quiere. No es que haya otro, pero el evangelio de la justicia. En el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Entonces, si el buscar la justicia, el ser justo, el practicar la justicia, se va por medio de la fe, esto a nosotros nos hace ver que todo se trata de Dios, que bajo ningún punto de vista se trata de nuestras acciones. Porque esa justicia que tenemos que buscar, el buscar ser justos, se revela por medio de la fe, no por medio de obras, por ejemplo.
de lo que nosotros podamos llegar a hacer. Esa justicia, ese ser justo, ese practicarla, se revela de esa forma. Entonces siempre pasa a apuntar a Dios y es lo que nos ayuda a poder entender de que nunca va a depender eso de nosotros. No los quiero aburrir, vamos a seguir más adelante con eso. Ahora, voy a dar un ejemplo simplemente, es reducir esta cuestión, pero bueno, es para entenderlo. No hay justicia que nos salve, sino solamente la muerte y resurrección de Jesús. ¿Alguno de ustedes que está acá lo vio a Jesús morir y resucitar? ¿Lo vio con sus propios ojos? Yo creo que no. ¿Por qué? Si no tendríamos que vivir miles de años. Ahora, sin embargo, creemos que esto fue así. Nosotros creemos que esto ocurrió de esa forma, que murió por nosotros, que gracias a ese sacrificio somos salvos, y además creemos que Él resucitó, que vino a romper todo tipo de estructura. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos por fe. Y esa fe es la que nos justifica, esa fe es la que nos termina siendo justos, no por nosotros mismos. Entonces esa es una de las buenas maneras de entender que en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Es mucho más, pero es un ejemplo. Entonces nosotros creemos de que Él nos salvó y resucitó y lo creemos por fe. Ahora, una cuestión que quiero destacar es que siempre que la Biblia habla de justicia, no es para vanagloriarnos, sino que es para engrandecer a nuestro Salvador. Y eso lo notamos constantemente. Por eso el justo vivirá por fe, otro de los textos dice eso, y por eso Pablo dijo en Tito, esto si lo logran encontrar, si no lo voy a leer yo, lo leo yo, pero lo tengo acá, Tito 3, del 3 al 8, Pablo dijo lo siguiente: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en las buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. A ver, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto que dijo en Tito? A ver, noten que habla de la bondad de Dios, noten que habla de su amor, noten que habla de su misericordia, y en ningún momento habla de que las obras de justicia que nosotros podamos hacer o haber hecho nos vayan a justificar. No, vuelve a resaltar sobre eso, y de hecho lo aclara, que no alcanza eso. O sea que siempre destaca esto: bondad de Dios, su amor, su misericordia. Y luego dice que somos justificados por gracia. Los que nosotros conocemos la definición de gracia sabemos que es un regalo inmerecido. Entonces, de ninguna forma tiene que ver con nosotros en sí. Todo siempre cuando habla de justicia vuelve a apuntar a Dios. Y eso lo tenemos que entender. Habla de su bondad, su amor, su misericordia y que somos justificados por gracia. Y además dice somos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Esto nuevamente vuelve a ser fe, la esperanza de la vida eterna. Así que todo gira en torno a eso. Es importante entenderlo. Ahora, es su bondad, su amor, su misericordia, su gracia lo que nos justifica. Porque si bien el mismo Pablo dijo lo siguiente, vayan a Romanos 3, el que lo tiene me levanta la mano, este es cortito, así que Romanos 3, bien, Michelle, te voy a pedir que leas del 9 al 12. Sí, Romanos 3, del 9 al 12, dice: ahora bien, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Bien, muchísimas gracias. Entonces, si acá nos muestra esta frase clara que Reina Valera dice, no hay justo ni un uno,
no hay ni siquiera un justo, y todo esto que va hablando, pareciera como que nos tira abajo todo porque nos aclara de que no puede depender de nosotros. Ahora, luego lo sigue contando en el relato, que esto sí lo voy a leer yo, cuando en el mismo capítulo, del 23 al 31, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, ¿por cuál ley? Dice, por la de las obras. Perdón, lo estoy leyendo mal, son preguntas. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bien, esto es claro, perdón si estoy yendo rápido, pero quiero tratar de utilizar solo esta reunión. A ver, acá lo aclara, él dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Es decir, no hay justo ni aun uno por su propia cuenta. Ninguno puede ser justo por su propia cuenta. Pero, donde me quedé, lo vengo leyendo, no hay justo ni aun uno por su propia cuenta, no hay nadie que por sus propias obras pueda ganarse el cielo. Esa es la conclusión que podríamos llegar a encontrar, digamos, de esta lectura del apóstol San Pablo. Entonces, eso es interesante, eso es muy interesante. Por eso, porque eso, y esto es algo que sí quiero que quede claro, es una de las conclusiones que uno puede sacar, y les pido de que vuelvan a leer el versículo 28, si alguno lo encuentra, sería 3:28. Fíjense que si uno cree de que por sus propias obras puede ganarse el cielo, eso mismo que cree sería quitarle el valor salvador de lo que hizo Jesús por mí. ¿Quién encontró el 28? ¿Quién pudiera leerlo? Lo tengo acá. Bueno, léelo, por favor. Dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Bien, muchísimas gracias. Entonces, de ningún modo, por medio de mis obras, puedo llegar a ser justificado. De ninguna manera puedo llegar a ganarme el cielo de esa forma. Y repito, si uno lo hace de esa forma, le estoy sacando valor a lo que hizo Jesús. O sea, si yo por mi propia cuenta puedo ganarme el cielo, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz? Entonces, esa es una de las cosas que hay que tenerlo en cuenta. Y otro de los puntos, el 24, ya que lo tenés, voy a pedir que lo leas. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Bien, muchas gracias. Nuevamente, gratuitamente. Es un regalo inmerecido, es algo que se nos dio. No podemos comprar esa justicia, ni con todo el dinero del mundo, ni con todas las obras que hagamos. Porque no podemos comprar algo que nos fue dado gratuitamente. Y eso es algo que lo tenemos que entender y que lo tenemos que profundizar. Ahora, seguramente se estarían preguntando, porque bueno, si yo no me justifico por las obras, ¿puedo hacer cualquier cosa? No, claramente no. Entonces, en cierta forma, lo que uno tiene que ponerse a pensar es, bueno, ¿qué nos resta entonces? ¿Qué es lo que sí debemos hacer? ¿Qué sí debemos hacer? Y acá tenemos 3 textos. Le voy a pedir a mi esposa que busque primera de Pedro. Le voy a pedir a Alan, ¿tenés Biblia? ¿Sí? Te voy a pedir que busques Mateo. Y Daniela, te voy a pedir que busques primera de Juan. Bien, primera de Pedro, te voy a pedir que leas capítulo 2, del 1 al 5. Sí. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bien, muchas gracias. Si alguno lo quiere buscar de nuevo o lo quiere leer, se lo quiere anotar, acá estamos preguntándonos, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos resta? Bueno, lean Primera de Pedro 2, del 1 al 5, es muy claro lo que a nosotros nos resta hacer, qué es lo que nos corresponde a nosotros. Muchas gracias por haberlo leído. Alan, te voy a pedir, acá también seguimos en esto de, bueno, ¿qué nos resta? ¿Qué es lo que sigue aconsejando la palabra de Dios? Mateo 5, del 43 al 48. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Bien, perfecto. Muchísimas gracias. Nos quedan 10 minutos, lo que estoy viendo. Quizás tengamos que salir, para después poder concluir. No te me rías, Úrsula. Voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, lo vuelvo a decir. Pero bien, acá de nuevo, consejo sobre qué nos resta hacer. Ya hemos visto varios detalles interesantes, pero obviamente cumplir con los mandamientos, mínimamente con los principales, amar a Dios, amar a nuestro prójimo. Y ahora primero de Juan, Daniela, te voy a pedir que leas primero de Juan 1, del 7 al 10. Ahí está. Dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso, y su palabra no habita en nosotros. Bien, muchísimas gracias, Daniela. Acá dice un montón de cosas, realmente, y yo me quiero quedar con un detalle bastante interesante. Primero, principal, si se lo anotaron, si lo quieren buscar, si quieren pensar qué nos resta a nosotros, ya arranca diciendo, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y si la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Después sí apunta a no mentir, a no decir, no, yo no peco, ni nada, porque dice, todos pecamos, entonces si uno dice que no peca, termina siendo a Dios mentiroso. Pero me gusta quedarme con la primera parte, andemos en la luz, es un gran consejo, o sea, busquemos siempre esto, porque justamente si uno se pone a pensar qué es lo que hizo Caín, es todo lo contrario a los consejos. O sea, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, no, él no amó ni a uno ni a otro, sino de que se enojó directamente y fue a matar a alguien. Esto que estábamos viendo, él no anduvo en la luz, prefirió la oscuridad, lo mismo que decía Jesús, la luz vino al mundo y ellos no lo prefirieron. Entonces, son todos consejos que son buenos si uno los quiere tomar, y si uno no los toma va a estar más cerca de lo que hizo Caín que de lo que un cristiano debería hacer. Ahora, un detalle y vamos a tener que salir. Hay un texto dentro de lo que leyó Daniela que yo quiero destacar, que es cuando dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y acá quiero hacer un detalle y les pido que presten atención y los voy a dejar con intriga porque vamos a tener que salir. Pero, a ver, se ha dicho varias veces, algunos ya lo saben porque lo hemos hablado, y se ha usado en muchas ocasiones en medio de diferentes oraciones a la hora de orar, de pedir que el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre. O sea, no estoy usando el texto bíblico que dice que nos limpie de todo pecado de su sangre, sino que mayormente
algún grupo de cristianos, he conocido varios, cuando oran piden de que el Señor nos proteja y nos cubra con su sangre, que nos dé una protección cubriéndonos con su sangre. Bueno, eso es un error. Y no es bíblico, está mal y ahora les voy a explicar por qué. Pero vamos a salir y volvemos a entrar.